Bien, continuando con la exposición, ahora surge la siguiente interrogante, que vendría a ser, ¿las reglas realmente nos quitan la libertad? Bien, a esto responde Frederick Schauner, que es el autor del libro de las reglas en juego, donde nos dice que estamos rodeados de reglas, donde él considera, que es un autor del positivismo perceptivo, concibe que el derecho es un conjunto de reglas, que cuando hablas de las reglas distingues dos tipos, que vendrían a ser las reglas prescriptivas y las reglas descriptivas. Las reglas prescriptivas son aquellas capaces de coaccionar o de modificar aquella conducta del ser humano. Las reglas descriptivas describen aquellos hechos o aquellos argumentos. También están los modelos. Los modelos se pueden dividir en dos, que vendría a ser modelos conversacional. ¿Qué es esto? Como los modelos conversacional son aquellos conflictos que se pueden llegar a solucionar basándose de la justificación de una de las reglas o basándose de una decisión, ya sea de aquella persona. También está el modelo atrincherado. Este modelo es aquel conflicto que se puede llegar a resolver en favor de las reglas. Bien, le doy pase a mi siguiente compañero. ¿Qué significaba pensar como abogado? Este libro trata sobre pensar y razonar, más específicamente sobre las maneras de pensar y razonar, los métodos argumentativos de los abogados. También cabe decir que los jueces pueden ser diferentes, eh, no solo de manera de pensar, sino que también de razonar, porque también utilizan métodos argumentativos de las personas comunes. Bueno, continuando, Schauer hace una clasificación entre los tipos de reglas. Por un lado, la diferencia entre las reglas descriptivas y las reglas prescriptivas. Hablemos sobre las reglas descriptivas. Bueno, como ya se ha mencionado, las reglas descriptivas son aquellas que establecen alguna regularidad. A su vez, las reglas descriptivas se clasifican en reglas de la experiencia y reglas regulativas. Las reglas de la experiencia no son en sentido estricto en la medida de que no ejercen presión normativa sobre el comportamiento de la división de los objetos, sino más bien son reglas orientativas, sugerencias que las personas deciden si deben cumplir o no deben cumplir. Por otro lado, las reglas regulativas sí son en sentido estricto reglas. La característica más importante de estas reglas son dos. Por un lado, el autor las denomina y así ha sido traducida como atrincheramiento y por otro lado como autonomía semántica. Así como los principios tienen ciertas características, las reglas también. La autonomía semántica significa que el significado de las reglas no depende de los hablantes, sino más bien es acontextual y objetivo. Y por otro lado, el atrincheramiento significa que el cumplimiento de las reglas no depende de cada una de las circunstancias, sino más bien que su cumplimiento es de carácter universal. Eh, Aunque existen problemas en torno al cumplimiento de este tipo de normas, Schauer entiende que existen ciertas características positivas, como por ejemplo la distribución del poder o la deficiencia, para lo cual deben cumplirse las reglas, normas que tienen gran importancia para la resolución de los casos y la aplicación del derecho en todo sistema jurídico. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre las reglas y lenguaje. Schauer señala que cuando se toman decisiones en la vida cotidiana, gran parte de las acciones o actividades que por las que se optan, que se ven influidas por las reglas de muy diferentes tipos. La precisión que ejercen las reglas sobre la conducta difiere que en cada caso. Algunas cierran por completo el camino que se pretende tomar, otras colocan incómodos obstáculos que se deben sortear para alcanzar los objetivos que persiguen, mientras que otros solo son tomadas en cuenta cuando resultan útiles para la obtención de ciertos fines. Eh, de las diferencias de clases de reglas, Schauer se ocupa especificadamente de las reglas prescriptivas y a las reglas que distinguen de las reglas descriptivas. Estas últimas se emplean para establecer
regularidades o generalizaciones empíricas, como dice que el vino alemán es más dulce que el francés, mientras que las prescriptivas son empleadas para orientar, controlar o cambiar la conducta de los agentes con capacidad para tomar decisiones. Como dice, no se admiten perro en este restaurante. Eh, en otras palabras, las reglas descriptivas no regulan el comportamiento de la naturaleza, sino que describen las regularidades que pueden observarse en ella. En este sentido, puede decirse que la naturaleza no debe adaptarse a tales reglas, sino que por el contrario, las reglas descriptivas deben adaptarse a ella, como postularía Amcombe. Su dirección del ajuste del lenguaje va al mundo y no del mundo al lenguaje.